Vamos a buscar unos cuantos textos. Vamos a hablar acerca de las profecías. ¿Cómo conocer un falso profeta o un verdadero profeta de Dios? Primera de Juan 4, verso 1. Primera de Juan. Voy a buscarlo yo por acá. Primera de Juan. Y gloria al Señor. Dice, amados, esos somos nosotros. Nosotros somos los amados del Señor. Hay una coma ahí, eso es lo que quiere decir. Que nosotros somos los amados del Señor. Dice, así que, dice, amados, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ese es el texto que yo quiero, pero también vamos a buscar lo que yo oro. Pueden buscar la primera del Deuteronomio. Digo que primera del Deuteronomio 18, versos 21 y 22. Padre, te alabamos, te glorificamos, te damos las gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que tú nos has dado en este día, Señor Padre, y te pedimos que tú nos bendigas, Señor, a través de tu palabra, Señor. Mira nuestras necesidades, Señor, que hay en nuestras vidas espirituales, Señor Padre, te pedimos que el Espíritu Santo, Señor, supla, Señor, siempre el pan espiritual en nuestras vidas, Señor. Mira nuestra necesidad en este día, Señor Padre, y que el Espíritu Santo, Señor, hable a nuestras vidas, Señor. Padre, que Él sea que supla, Señor, esta necesidad espiritual, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Señor, y que el Espíritu Santo nos lleve siempre a toda verdad. Gracias yo te doy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y toda honra y toda gloria sea para Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Puede sentarse. Gloria a Dios. La Biblia mismita nos manda a nosotros a que probemos todo espíritu. Y probar, ya tú sabes lo que es probar. A veces, yo sé, ¿verdad?, que cuando los cocineros y las cocineras, cuando están cocinando, de vez en cuando pues cogen el caldito de las habichuelas y se le echan en la mano para probar a ver si tiene suficiente sal, que no le quede sosa ni que quede muy salada. O sea, probamos para ver si está correcto lo que estamos nosotros haciendo. Y la Biblia nos dice entonces a nosotros que por el mundo han salido muchos falsos profetas. Y nosotros oímos muchas falsas profecías. Y la Biblia nos dice que pruebe el espíritu del profeta, a ver si el profeta tiene un espíritu verdadero, o a ver si el espíritu del falso profeta o del profeta es un falso profeta, o es un falso espíritu dando informaciones erróneas. No, muchas veces en las iglesias se levantan profetas, y hay muchos profetas, les gustan estar profetizando. ¿Y qué uno va a hacer con estas cosas? La Biblia nos enseña bien claro. Deuteronomio 18, versos 21 y 22. Primeramente la Biblia nos dice que cuando viene una profecía y dicen, así ha dicho el Señor, que tú la escuchas, tú la oigas, nunca rechaces la profecía, pero te dice que tú la escuchas. Y entonces tú pones el espíritu del hermano, o tú pones la profecía a la luz de la palabra de Dios. Gloria al Señor. Y mira lo que nos dice aquí, Deuteronomio 18, versos 21 y 22, que esta es la manera que tú vas a juzgar esa profecía ahora. Ya mucha gente se han levantado en las iglesias y han dado profecías y uno las coge como que Dios habló, Dios profetizó. Está bien. Lo que hay que ver ahora es si es verdaderamente la profecía o si fue algo que yo quise decir por decirlo. Y la Biblia te dice entonces que tú cojas esa profecía
y la pongas a la luz de la palabra de Dios. Ok, mira lo que dice. Deuteronomio 18, verso 21 y 22 dice: y si dijere en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no, ve la palabra no hay, ha hablado? ¿Cómo yo voy a saber que Dios no ha hablado? Si este es un hombre que le sirve a Dios y él está diciendo que Dios es esto. Ahora, ¿cómo yo voy a saber? ¿Cómo yo voy a saber si verdaderamente Dios está hablando a través de ese siervo? Pues el otro texto te contesta eso. El 22 dice: si el profeta hablare en el nombre de Jehová, Jehová dijo esto, y no se cumple lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, que presunción habló el tal profeta, ni tengas temor de él. En otras palabras, las profecías uno las tiene que escuchar en la iglesia, pero ponlas a la luz de la palabra de Dios, a ver si verdaderamente Dios habló a través de tal persona. ¿Okay? Gloria a Dios. Dice que la profecía, el propósito de una profecía era para revelar un mensaje verdadero. ¿Okay? O sea que Dios usaba en el Antiguo Testamento a los profetas y Dios revelaba sus mensajes a través de estos profetas. Un mensaje, dice. Y cuando el profeta hablaba en el nombre de Jehová, las cosas fueron hechas de acuerdo a lo que Dios dijo. O sea que tenía que acontecer lo que Dios había dicho a través de ese varón o de ese profeta en el Antiguo Testimonio. Hoy en día, la mayoría de las profecías que se dan en las iglesias son adivinanzas, son bochinches. Sí. Y yo le puedo decir a un pastor que tuvo que dejar una iglesia, tristemente, porque él quería hacer una cosa y ya estaba aprobado por la iglesia, todo estaba aprobado, él estaba contento porque él lo iba a hacer. Un día llegó tarde a un servicio, 2 semanas antes de acontecer lo que él iba a hacer, y había una persona profetizando que el pastor no podía hacer eso, porque así había dicho el Señor. Y como era una iglesia que creía en profecía, el pastor entonces se tuvo que someter a la profecía y no hizo lo que tenía que hacer. Pero eso lo entristeció a él de una manera que él renunció a su pastoreo y se fue para otro sitio a pastorear. ¿Ves? Sí, muchas veces estas cosas acontecen. Muchas veces son hermanos que te quieren mucho y te profetizan cosas, pero tú escúchalas. Pero también no seas necio, ponle la palabra de Dios, porque por el mundo han salido muchos falsos profetas. ¿Sabe que Satanás tiene sus falsos profetas también? Las adivinanzas. Están adivinando. Muchas veces los profetas dentro de las iglesias adivinan cosas que salen. Sí. En Jeremías 14:14. Jeremías 14:14. Déjame marcar por aquí Jeremías. Ok. Jeremías 14:14. Jeremías estaba profetizando. Y estaba aconteciendo que el mensaje de Jeremías era contrario a lo que los otros profetas estaban profetizando. Me suena mucho hoy en día también el Evangelio de Cristo, porque lo que están predicando es prosperidad. En Jeremías 14:14, los falsos profetas estaban predicando paz y prosperidad al pueblo, de lo mucho que iban a tener y de
el rey Josías había muerto y él estaba solo ahora. Josías era un rey que era un rey que se dedicaba a Dios. Y todo el mundo está predicando prosperidad. Y todo el mundo está predicando, o sea, profetizando paz. Yo soy el único que tengo un evangelio diferente. Y dijo, yo voy a presentarme delante de Jehová. Y Jeremías fue y le preguntó en oración al Señor acerca de estas cosas. Y en Jeremías 14:14 se la contesta. Que Dios le da a Jeremías acerca de lo que él estaba pidiéndole al Señor. Dice, me dijo entonces Jehová, o sea que Dios le está hablando ahora, contestándole su oración. Dice, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visiones mentirosas, adivinaciones, vanidades y engaños de su corazón los profetizan. O sea que los falsos profetas lo que profetizan es lo que está en el corazón de ellos. Eso es lo que te profetizan. Y por eso es que uno de los profetas que a mí me gusta mucho es Mequías. Mequías estaba preso por estar profetizando. Y Ahab iba para la guerra. Pero uno le preguntó, mira, todos estos profetas han profetizado cosas buenas de la victoria que vamos a tener. Pero, oye, por ahí tú no tienes un profeta verdadero, le dijo. ¿Tú no tienes por ahí un profeta verdadero? Y le dice, sí, yo tengo a uno, pero lo tengo preso. Le dijo, ¿por qué? Me dice, porque ese profeta nunca profetiza nada bueno contra mí. Para mí, siempre todo lo que me profetiza es algo malo. El hombre dijo, pues mándalo a buscar. Porque no vamos a la guerra antes que no oigamos al profeta de Dios. Y mandaron a buscar Micaía. Cuando Micaía por ahí le preguntaron que cómo ellos van a salir de la guerra. Micaía le dijo, mira, rey, no vayas a la guerra porque tú no vas a regresar, te van a matar allá. Y el rey le dijo, tú ves lo que te digo, este tipo nunca me dice nada bueno a mí. Mira lo que está diciendo. Y le dio un galletazo. Llega que este tipo pone el pan y agua, el hoyo. ¿Sí? Y cuando Mequías iba a salir por la puerta le dijo, mira, rey, si tú regresas, Dios no ha hablado por mí. Si tú no regresas, ¿sabe qué? El rey salió a la guerra y murió. O sea, eso es un verdadero profeta de Dios. Que habló y aconteció. Los profetas de hoy, que se dan en las iglesias, ellos pueden pegar una. Sí, ellos pueden decir una profecía y puede salir. Lo que pasa es que el profeta de Dios, cada vez que profetiza, las cosas tienen que acontecer, no puede fallar. Si tú fallas en una nada más, tú no eres profeta de Dios. Tú lo que estás adivinando y diciendo cosas de tu corazón. O algo con un hermano que contó por allá y ahora tú vienes y lo profetizas aquí en la iglesia. ¿Sí? Las profecías son para revolución. Pero Dios usó las profecías en el Antiguo Testamento. Eso lo vamos a ver un poquito más. ¿Sí? Hoy en día nosotros tenemos un montón de falsos profetas. Se le va a decir, el diablo tiene falsos profetas, tiene el horóscopo, tiene te va a ir un espiritista que tú vas a prosperar. Porque eso es lo que tú quieres oír. Que tú vas a tener mucho dinero. Que tú vas a tener un feliz matrimonio. Y tu vecino te está haciendo daño. Todas esas cosas te las van a... Esas son logias que ya están aquí puestos en la mente. Y Satanás usa todas estas cosas. Tiene las estrellas, tiene las cartas. Mucha gente va y se sienta en una mesa, un espiritista, para que le eche la carta, para que le eche la suerte. Y le profetice.
lo que le va a acontecer. Satanás se la sabe toda. Y él usa todas estas cosas. Pero nosotros, como creyentes, no estamos hablando de esas cosas. Ahora estamos hablando de lo que acontece dentro de la iglesia con las profecías. Y tenemos a ciertos hombres como profetas y a mujeres. En Puerto Rico tenemos un montón de profetas. Y tenemos una profeta por allá, en Puerto Rico, que no la voy a mencionar porque si menciona el nombre de ella, lo sabe. Y aquí en los Estados Unidos tenemos un montón de profetas también. El profeta de Dios no puede fallar en sus profecías. Por eso es verdad que levantarse en el día, decir una profecía y no acontece, siéntate, no oiga más a ese profeta, dice la palabra de Dios. Eso es lo que nos dice. No oiga más a ese profeta, porque ese profeta está hablando y está dando profecía de lo que sale de su corazón. ¿A ver? Y eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Ok, y nosotros sabemos entonces, ¿cómo yo sé que Isaías es un profeta verdadero? Yo lo sé ahora que él es un profeta, pero él profetizó. ¿Cómo yo lo sé? Porque él profetizó acerca del nacimiento de Jesucristo. Y en Isaías 7:14 dice que una virgen dará a luz un hijo. Una virgen. Y eso estaba en el futuro. 700 años desde el nacimiento de Jesucristo, al tiempo que Isaías profetizó esto, en Isaías 7:14. Pasaron 700 años con aquella gente que estaban allí. Había una creencia que las profecías tenían que ser locales. Pero yo no sé que él es un profeta verdadero. ¿Por qué? Porque así aconteció. Lo que él profetizó está ahí escrito en la palabra de Dios. Y nosotros sabemos que Jesús nació de una virgen. Entonces, cuando me hablan de Isaías como profeta, yo pienso que es un verdadero profeta. Porque él profetizó y aconteció. Amén. Gloria al Señor, sí. Una de las cosas es que la Biblia nos enseña, gloria al Señor, y podemos mirar aquí a cosas locales, como en Hechos 11, verso 27. No, había una sequía, pero hoy en día, Hechos 11. Nosotros sabemos hoy en día que hay una sequía en los Estados Unidos. No hay vegetales creciendo, el maíz se está perdiendo, los farmers están gritando, porque no está lloviendo. En este tiempo se levantó un profeta, en Hechos 11, versos 27 y 28, y profetizó de que venía una sequía. Esto es lo que dice. Gloria a Dios. En aquellos días un profeta descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. O sea, yo digo una sequía que venía hambre. Pero ¿qué dice la palabra? Que él lo profetizó que venía una gran hambre. Porque no había agua, no llovía, no había fruto, como estamos nosotros hoy en día aquí. Yo vi un retrato de una mazorca los otros días por televisión porque no había agua. Los perros le están llorando. Yo lo que me puse fue lloré, que el Señor mande mucha agua. Porque si no hay comida, estamos mal. Pero ¿qué dice la Biblia? Que lo que Agabo profetizó acerca de la hambre aconteció. ¿Cómo yo sé que Agabo era un profeta verdadero? Porque lo que él dijo pasó. A mí el mismo profeta
profetiza también otra cosa, aquí en Hechos 21, ya que estamos ahí. Él profetiza algo. Verso 10 y 11, Hechos 21, versos 10 y 11. Y esto es una profecía acerca del apóstol Pablo. ¿Sí? Lo que dice: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo al invierno, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándole los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán a los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y lo entregarán en manos de los gentiles. Esa fue la profecía de Cortado, que no vayas a Jerusalén, porque si tú vas a Jerusalén te van a atar y te van a meter preso. Pero Pablo fue como quiera, y le aconteció lo que Agabo había profetizado. Ahora, ¿cómo yo sé que Agabo era un profeta verdadero? Porque lo que él dijo aconteció. O sea, el profeta de Dios tiene que batear siempre que se pare a batear en el home plate. Tiene que batear de un promedio de 1000. No puede batear 500. Si él está hablando en el nombre del Señor, él tiene que dar un jonrón cada vez que se pare a batear. No puede dar un doble, ni puede batear de agua, ni puede batear un poquito el pitcher. Sí, tiene que batear de jonrón, tiene que limpiar las bases siempre que vaya. Porque ese es el verdadero profeta de Dios, que habla, las cosas acontecen siempre, pero si no acontecen, no le tenga ningún temor a ellos. Ok, ¿qué más nos dice? Y esto vemos, ¿verdad?, que como él estaba profetizando, Agabo, era algo acerca de lo que iba a acontecer en el futuro, y del hambre también en el futuro. Pero habían eventos también que la gente decía, porque si yo me pongo aquí a profetizar algo que esté en el futuro, como lo hizo Isaías acerca de Jesucristo y su nacimiento, y yo le digo, bueno, pues en el año 2050, va a acontecer esto. ¿Quién se va a recordar de la profecía que yo digo? Pero si acontece, todo el mundo sabe de qué. Ese es un verdadero profeta, porque mira, él dijo una cosa en el futuro y aconteció. Es un verdadero profeta. Pero cada vez que yo profetice, tengo que batearme para ser un verdadero profeta de Dios. En Isaías 37, aquí hay otra cosa que nos enseña acerca de profecías que son locales y cosas. Aquí el pueblo estaba rodeado de sus enemigos. Tenían a todo Israel rodeado. Isaías 37, versos 33 y 34. ¿Ok? Y Isaías le profetiza y le dice: mira, Dios ha dicho esto, que ese ejército, ni una flecha van a tirar, va a caer aquí adentro, ni una flecha va a... Eso es lo que nos dice. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria, que era el que tenía Israel rodeado. No entrará en esta ciudad, o sea que él no va a entrar aquí, ni arrollará la seta o la flecha en ellas, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Aquí hay un montón de
de soldados enemigos de Israel. Tenían a la ciudad rodeada. Y Dios le dijo a Isaías ese mensaje. Y Isaías se lo llevó al rey. ¿Sabe? De tantos enemigos que tenía Israel. Usted no puede pensar de que un soldado, déjame tirarle que sea una flechita. A ver si le doy a alguien y lo mato. O lo hiero. Pero voy a tirar que no haga nada. Pero para que sepa que estamos aquí, vamos a tirar una flecha y la tiramos. Que a nadie se le ocurra eso. De tirar una flecha para donde estaba Israel. ¿Por qué? Porque Isaías había profetizado que ninguna flecha iba a entrar a la ciudad. Si le ha caído una flecha ahí, tenemos que descualificar a Isaías como profeta. Pero una mañana se levantó el enemigo y se fue. Sin ninguna razón se fueron. Pero Isaías lo había profetizado que así iba a acontecer. Gloria al Señor. Me dice, gloria al Señor. Dice que los falsos profetas, una de las mejores pruebas de que nosotros tenemos de falsos profetas es que les gusta estar poniendo fecha. El año pasado había un hombre que estaba predicando el fin del mundo. Él estaba profetizando que se iba a acabar el mundo. Todavía estamos aquí, gracias a Dios. Cuando nosotros miramos a Brother Carpio hoy en día, sabemos que él es un falso profeta. Y la cuestión es que la gente lo sigue oyendo, porque esa no es la primera vez que él profetiza que el mundo se va a acabar. Ese tipo de gente, Dios te está diciendo, no le hagas caso a esa gente, que ellos están hablando de su corazón y de su mente. Y la Biblia dice que la gente haciéndose bien sabio en la palabra de Dios, se hacen necios, salen con otro evangelio, profetizando y enseñando cosas que no son verdaderas. Gloria al Señor. Sí. A ellos, a los falsos profetas les gusta estar poniendo días para el fin del mundo. ¿Cuándo es el día? El rapto de la iglesia. Va a acontecer en tal día. Sí, y mucha gente pues lo sigue. Y lo que acontece hoy es que para la iglesia, hoy, en el presente, no hay más alerta de falsos profetas. La iglesia no tiene más alerta de falsos profetas. ¿Por qué? Porque los profetas eran en el Antiguo Testamento. La alerta que tiene la iglesia hoy en día, ¿sabe de quién es? No temen mucho tanto a los falsos profetas, porque ellos sabemos, pero tenle mucho miedo a los falsos maestros. Eso es lo que Dios le dice a la iglesia en los últimos días. Que lo que vienen son falsas enseñanzas y falsos maestros en los últimos días. A esos son los que hay que temer, tenerle miedo. Los falsos maestros, un falso maestro es una persona que sabe la verdad, pero por alguna razón personal, por ganancias personales, ellos enseñan otras cosas y tuercen la palabra de Dios. Yo oí una vez un evangelista bien conocido decir: mi evangelio me hizo a mí rico. No el evangelio de Cristo. Él dijo: mi evangelio, porque él tiene su propio evangelio y lo sigue. Los falsos maestros tuercen la palabra de Dios. Por eso hay mucha gente siguiendo falsas doctrinas. ¿Y por qué? Porque las enseñanzas son falsas. Y en los últimos días, esa es la alerta que el Espíritu Santo le tiene a la iglesia. Que tengamos cuidado con la gente, con los falsos maestros. Y eso se acuerdan en las iglesias por donde quieran. Sí. Y yo aquí en esta iglesia hemos contado algunos hermanos que vienen con otro evangelio. Y ellos dicen: no, eso no es así. Vamos para la palabra de Dios. Se recibió la palabra de Dios y no lo han creído. Y se me ha ido. Y yo, pues gracias a Dios, porque salí de ese problema. Que te vayan a llevarle un evangelio falso por otro lado.
Porque esa es la alerta que tiene la iglesia en los últimos días. Y eso no lo digo yo. Ok, vamos para segunda de Pedro, ya estamos acabando. Acerca de segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. Segunda de Pedro dice: pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como harán entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre ellos mismos destrucciones repentinas. ¿Ves que los profetas eran para allá, para el Antiguo Testamento? Los maestros falsos son para ahora, son para la iglesia en estos días. Y ustedes por lo que tienen que mirar es, y ven estas religiones falsas cómo crecen y prosperan. Una religión falsa puede levantarse de la noche a la mañana y la gente lo sigue. ¿Sabes por qué? Porque qué bueno tú eres. No te predican salvación. Y si te predican salvación es por obra. Tienen que ser miembros de esta iglesia para ser salvos. Tienen que hacer obra y trabajar para ser salvos. Y la gente sigue estas cosas porque si yo soy salvo por trabajar, pues no tengo que obedecer al Señor, lo que tengo que trabajar y hacer algo para el Señor. No. Y eso es lo que pasa cuando los falsos profetas se levantan. Ellos profetizan bien fácil, porque la Biblia nos dice ahí en Deuteronomio, donde leímos 18, cómo sacarlos a la luz. Porque si él está hablando y contradice la palabra de Dios, ya tú sabes que esa profecía no es de Dios. Y bueno, los maestros cogen a algunos hermanos que no conocen la palabra de Dios y le enseñan algo nuevo. Y ay, mira que tú no sabes, este hermano me enseñó algo nuevo. Mira, si no te dice, búscalo aquí en la palabra de Dios y léela. No lo creas, porque es un engaño. Por eso yo muchas veces digo, búscalo que está así. Léalo ahí de la palabra de Dios. Porque así te sabes que no soy yo que lo estoy diciendo. Y si se enojan conmigo por algo que yo digo, pues esa es la palabra de Dios. Esa no es conmigo, no es conmigo. Esa es la palabra de Él. Gloria al Señor. Y nos dice entonces acerca de eso. ¿Cómo entonces yo voy a conocer un falso profeta que sea verdadero? Y es siempre buscar lo que dice la palabra de Dios. Siempre busca la palabra de Dios. Y otra cosa es que Dios nunca contradice su palabra. Una profecía que venga que contradizca la palabra de Dios no es de Dios. Gloria al Señor. Ahora la cosa que ya vamos a acabar. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 20 y 21. ¿Cómo yo puedo estar seguro que la palabra de Dios es verdad? Sí, eso lo escribió un hombre. ¿Han oído eso alguna vez? La palabra, eso lo escribió un hombre. Y yo siempre digo, claro que lo escribió un hombre, porque un caballo no sabe escribir y Dios no lo puede usar. Tiene que ser una persona intelectual, que Dios le puede hablar y darle mensaje para que él ponga. Pero los hombres que escribieron la Biblia fueron hombres movidos por Dios. Amén. Llenos del Espíritu Santo. Y eso es lo que nos dice Pedro. Vamos a leerlo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 20 y 21 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. A ver, la voluntad humana ahí que dice que ningún hombre se sentó a escribir un libro de Dios, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados
por el Espíritu Santo. Y ahí hay tres palabras que son muy importantes. Pero dice que los santos hombres de Dios, que decir que estos fueron hombres que Dios separó. Amén. Porque eso, la palabra santo, eso es lo que quiere decir, apartado. Amén. Que Dios separó a estos 35 o 40 escritores de la Biblia, llenos del Espíritu Santo. Quiere decir, ¿sabe lo que es un barco de vela? Un barco de vela es que solamente el viento lo mueve. O sea, ahí no hay motores, ni hay más nada. Si usted quiere mover ese barco, usted tiene que subir las velas y dejar que el aire le dé y guíe ese barco, porque no hay más nada. La inspiración, hombres inspirados por Dios, eso es lo que quiere decir, que estaban llenos del Espíritu Santo, que no había más nada, y era el Espíritu Santo que los estaba guiando a ellos a escribir la palabra de Dios. Por eso es que la Biblia es un solo libro, aunque hay 66 libros en ellos. La Biblia es un solo libro porque lo que tiene es un solo escritor nada más. Un solo escritor nada más. Y por eso es que algunas veces vamos a decir lo que estábamos hablando ahorita de Isaías, que desde que él dio la profecía acerca de la Virgen, a donde nació Jesucristo, había 700 años entre medio. Pero cuando llegó ya Mateo, continuó lo mismo. Yo creo que es un mismo. Y estaban separados, porque Mateo no vivió en el tiempo de Isaías, pero un solo escritor nada más. O sea que continuó la línea. Y estos hombres de Dios fueron usados por Dios para escribir. Hoy en día, la profecía hoy se pone a la luz de la Biblia. Si se contradice la Biblia, o sea, o se contradice la profecía con la Biblia, quiere decir que el profeta no es de Dios. Y si no acontece lo que el profeta dice, tampoco es de Dios. Por eso nosotros podemos escuchar todas las profecías que puedan venir, pero ¿estás seguro de que tú estés mirando lo que dice la Biblia? Y escribe siempre las profecías para que no se te olvide. ¿Okay? Y yo le voy a dar una profecía ahora que es verdadera. Que esta profecía está en el futuro y va a acontecer porque está en la Biblia. Cristo viene pronto. Dios los bendiga. Alguien necesita la oración. Gloria al Señor.